Trabajaba como programador en la empresa de mi prometida. Ella pensó que mi sueldo era demasiado alto e hizo que el director ejecutivo me despidiera. Acepté sin oponer resistencia y me fui de vacaciones inmediatamente. Al día siguiente, empezó a acribillarme el teléfono, rogándome que volviera al trabajo. ¿Trabajo? Lo siento, pero las vacaciones son mucho mejores. Estoy descansando en una tumbona en Phuket, con el teléfono vibrando cada vez más en el bolsillo de la camisa de mi hijo. Esta es la 23ª vez que me llama hoy. Peló lentamente un mango, su pulpa dorada brilla tentadoramente al sol. La frustración que sentí por haberme despedido hace 3 días se ha disipado por completo con la brisa tropical del mar. Pensándolo bien, la mirada de suficiencia en el rostro de Chloe era casi cómica. Estaba detrás de Mark Sterling, vestida con el traje de Chanel que le había comprado el mes pasado, con aspecto de pavo real orgulloso. Cuando anunció que yo tenía el sueldo más alto de la empresa, pero que no era lo suficientemente productivo, la codicia en sus ojos prácticamente se desbordó. Leo, esto es una decisión de la empresa, dijo, alzando la voz deliberadamente para que toda la oficina la oyera. Mark dijo que el departamento técnico necesita gente nueva. Es hora de que un veterano como tú se retire. Recuerdo a Mark Sterling sentado tras su enorme escritorio de caoba, jugueteando con un rosario de madera de aspecto caro, con una sonrisa falsa. Leo, no te lo tomes como algo personal. La empresa necesita recortar costes y aumentar la eficiencia. Mira, tu sueldo es de $250,000 al año. Puedo contratar a 3 desarrolladores junior por eso. $250,000? Casi me parto de risa. El sistema de middleware de comercio electrónico propietario que generó el 70% de los ingresos de la empresa, desde el diseño arquitectónico hasta el desarrollo de los módulos principales. ¿No fui yo quien lo construyó todo desde cero? El pasado Viernes Negro, cuando los servidores gestionaron un pico de 30.000 pedidos por segundo sin problemas, todo el departamento técnico lo celebró toda la noche. El propio Mark me dio una palmadita en el hombro, prometiendo un ascenso y un aumento. Ahora, de repente, era demasiado caro. Bueno, me voy, fueron las únicas palabras que dije. Al girarme para empacar mis cosas, oí claramente a Chloe susurrarle a Mark detrás de mí. Mira, qué cobarde. Deberíamos haberlo despedido hace siglos. ¿Un cobarde? Quizás. Después de todo, no la denuncié por hacer una copia de seguridad secreta del código fuente de la empresa y enviárselo a la competencia. Tampoco mencioné los $20,000 que me cobró con mi tarjeta de crédito para comprarle a Mark ese Rolex. Hay cuentas que no necesitan ajustarse de inmediato. Mi teléfono finalmente se queda en silencio, reemplazado por una lluvia de mensajes de texto. Toco 1, el nombre de Chloe seguido de una larga lista de signos de exclamación. Leo, imbécil. Todo el sistema está caído. Se han perdido todos los datos de los pedidos. Llámame ahora. Arqueo una ceja y meto el teléfono en mi bolso de playa. Les dije que los protocolos de recuperación ante desastres del sistema necesitaban mantenimiento regular. Pero estaban demasiado ocupados vendiendo promesas vacías en la sala de juntas como para escuchar mis recomendaciones. Ahora están en pánico. Las olas rompen contra las rocas, esparciendo una niebla salada en el aire. Me pongo las gafas de sol y observo a los surfistas cabalgando las olas a lo lejos, con una sensación de liberación que me invade. Trabajé arduamente en Apex Nevaschens durante 3 años sin tomarme ni un solo día de vacaciones. Ya era hora de compensarlo. Mientras tanto, en Austin, Apex Nevaschens era un caos total. Kevin Ross, director de tecnología, tecleaba con tanta fuerza que parecía un solo de batería, las venas de su frente latían con fuerza. Los registros de la base de datos están completamente dañados. El script de recuperación ni siquiera se ejecuta. ¿Qué demonios dejó Leo? Unos cuantos programadores se apiñaban junto a la puerta de la sala de servidores, pálidos. El chico de DevOps, recién salido de la universidad, parecía a punto de llorar.
Kevin, intenté restaurar los datos, pero por alguna razón también corrompió la copia de seguridad de la semana pasada. Inútiles. Son todos inútiles, gritó Mark Sterling, pateando un bote de basura cercano y esparciendo papeles por todas partes. Creí que todos habían dicho que conocían este sistema al dedillo. ¿Y ahora qué? Chloe se quedó a un lado, con el maquillaje cuidadosamente aplicado hecho un desastre. Apretaba el teléfono con fuerza, con los nudillos blancos por la presión. La pantalla seguía mostrando mi nombre con la notificación de llamada rechazada. Cuando recibió la llamada de Zenith Commerce esa mañana, intentó mantener la calma, asegurándoles que era un problema menor que se solucionaría de inmediato. Ahora, mirando una pantalla llena de códigos de error rojos, le temblaban las piernas. Mark, quizás deberíamos contratar a un especialista. Chloe tartamudeó, con la voz quebrada, conozco a algunos cazatalentos, seguro que podemos encontrar a alguien. Pues entonces, encuentra a alguien. Ahora, espetó Mark, tirando de su corbata, no me importa lo que cueste, solo recupera los datos. 2 horas después, llegó el supuesto especialista. El hombre, con un traje impecable, recorrió la sala de servidores con su portátil, tecleó unas líneas de código y se subió las gafas. La arquitectura de este sistema es increíblemente compleja, dijo. La base de datos utiliza un algoritmo de cifrado propietario. Sin la clave del desarrollador original, la recuperación será extremadamente difícil. ¿Cuánto tardará?, preguntó Mark. De forma conservadora. 2 semanas, dijo el experto, y luego añadió, no puedo garantizar una recuperación del 100%. Algunas asignaciones de nodos de almacenamiento distribuido son muy inusuales, casi como si hubieran sido diseñadas como un laberinto a propósito. 2 semanas. Chloe gritó. Zenith Commerce dijo que si no restauramos los datos hoy, nos demandarán. Sus pérdidas de pedidos solo de ayer superan el $1.000.000. El experto se encogió de hombros. Entonces no puedo ayudarte. Este no es un problema técnico estándar. La lógica fundamental del sistema tiene muchos diseños contraintuitivos. Sin la documentación del autor original, es imposible de entender. Después de que el experto se fuera, Mark se encerró en su oficina, fumando un cigarrillo tras otro. A través de la neblina, observaba el contrato anual con Zenith Commerce sobre su escritorio, con la frente perlada de sudor. Era un contrato de $10 millones al año, que representaba casi la mitad de los ingresos totales de la empresa. Si lo perdieran, su flujo de caja se agotaría al instante. Cuando Chloe abrió la puerta, el humo la hizo toser. Mark, contacté con Leo. ¿Qué dijo? Mark se levantó de golpe de la silla, con un destello de esperanza en los ojos. Dijo que deberíamos resolverlo nosotros mismos. La voz de Chloe se redujo a un susurro, y él dijo que nos lo merecíamos. Maldita sea. Gruñó Mark, aplastando el cigarrillo en el cenicero. Ese cabrón desagradecido. Si no lo hubiera acogido, todavía estaría programando para una empresa desconocida. Chloe se mordió el labio, sin atreverse a responder. Sabía que era mentira. Hace 3 años, ella fue quien le rogó a Leo que se uniera a Apex, diciéndole que era una mejor oportunidad profesional. Leo había rechazado una oferta de un importante gigante tecnológico y se unió con un salario inferior al del mercado. El valor que había generado para la empresa en esos 3 años era 100 veces mayor que lo que le pagaban. Tan solo el año pasado, el sistema de despacho inteligente que desarrolló le ahorró a la empresa casi $3 millones en costos de servidores. Mark incluso le entregó un trofeo al mejor innovador del año en la fiesta navideña de la empresa. Un momento, dijo Mark de repente, con la mirada fija en ella. ¿No me dijiste que hiciste una copia de seguridad de todo el código de Leo? ¿Dónde está? Chloe palideció. Tengo una parte, pero él cifró los módulos principales. De hecho, había copiado en secreto el repositorio de Leo, pero los archivos de configuración de claves y los parámetros del algoritmo estaban cifrados.
Había intentado descifrarlos, pero ni siquiera pudo descifrar el método de cifrado que había usado. Inútil. Mark levantó la mano como si fuera a golpearla, y Chloe se apartó de golpe. Ver su expresión de terror solo avivó su ira. ¿Y ahora qué hacemos? Zenith nos pisa los talones, y el departamento legal dice que, si tenemos que pagar una indemnización, será de al menos 15 millones de dólares. La cifra flotaba en el aire como una guillotina, asfixiándolos a ambos. La oficina se sumió en un silencio sepulcral, el único sonido era el tic-tac del reloj de pared, que marcaba los últimos momentos de la vida de la empresa. A las 3 de la mañana siguiente, recibí un mensaje de Kevin mientras estaba sentado en un café en Bali. Mi antiguo compañero, que antes me llamaba su compañero de armas, ahora sonaba tan dócil como un becario. Leo, por los viejos tiempos, por favor, vuelve y sálvanos. Mark y Chloe dijeron que te darían un salario de $1 millón, además de una llave nueva para un Porsche. Me reí entre dientes y le respondí, Kevin, estoy de vacaciones, además, me despidieron. No sería apropiado que volviera. Kevin respondió al instante, Leo, te lo ruego, la empresa está a punto de quebrar. El equipo técnico estuvo despierto toda la noche y no logró ningún avance. Los chicos de Zenith Commerce están de camino ahora mismo para rescindir el contrato en persona. Dejé el teléfono y cogí mi café con leche. La luz del sol se filtraba por los ventanales, proyectando dibujos moteados sobre la mesa. ¿Rescindir el contrato? Eso era solo el principio. El sistema que diseñé meticulosamente era como un reloj perfectamente afinado. Sin mí, su engranaje principal, era solo cuestión de tiempo que se detuviera. Durante el desarrollo, incorporé deliberadamente algunas dependencias ocultas en la arquitectura subyacente, comandos de mantenimiento que solo yo conocía y que debían ejecutarse periódicamente. De lo contrario, se activaría automáticamente una comprobación de integridad de datos. Tenían tanta prisa por deshacerse de mí que jamás habrían notado tal detalle. En la sala de conferencias de Apex Nevaschens, el ambiente era glacial. El señor Davison, director de tecnología de Zenith Commerce, dejó una carta de despido sobre la mesa, furioso. Mark, llevamos 3 años como socios y nunca habíamos tenido un problema de esta magnitud. En un solo día, nuestra plataforma perdió casi $3 millones en ventas debido a un fallo de tu sistema. Las quejas de los usuarios se han disparado, y nuestras acciones incluso han bajado 2 puntos. Mark forzó una sonrisa y ofreció una taza de café recién hecho. Señor Davison, por favor, cálmese. Fue un accidente imprevisto. Estamos trabajando a destajo para solucionarlo. ¿Un accidente? Se burló el señor Davison. Tu propio director técnico me acaba de decir discretamente que este sistema es inútil sin Leo Carter. Eres excepcional, Mark. ¿Despediste a tu arquitecto principal? ¿Creías que nuestro dinero era tan fácil de robar? Chloe, parada cerca, estaba desesperada. Señor Davison, permítame explicarle. Leo se fue por motivos personales. Ya encontramos un nuevo equipo técnico. ¿Un equipo nuevo? El señor Davison la interrumpió, señalando hacia la puerta. Vi al experto que contrataste al entrar. Lo sacaste de una agencia de trabajo temporal barata, ¿verdad? Con ese talento, ¿te atreves a gestionar sistemas de comercio electrónico a nivel empresarial? Justo entonces, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe y entró corriendo un técnico junior, presa del pánico. Mark, la cosa está mal. Los servidores están completamente caídos. Ya ni siquiera podemos acceder al panel de administración. ¿Qué? A Mark se le nubló la vista y casi se desploma. El señor Davison se levantó y se ajustó el traje. Mark, no voy a malgastar más palabras. La carta de despido está firmada. Nuestro equipo legal se pondrá en contacto contigo para hablar de la indemnización. Y una cosa más, añadió. Ya informé de la situación de su empresa a la Asociación de Comercio Industrial. Mucha suerte.
Mientras el señor Davison y su equipo salían, Mark Sterling se desplomó en su silla, con el rostro pálido. Chloe lo agarró del brazo con voz temblorosa. Mark, todavía tenemos otros clientes. ¿Otros clientes? Mark soltó una risa hueca. El departamento de finanzas me acaba de informar que nuestros otros 3 clientes principales han enviado notificaciones de suspensión de contratos. Temen que los arrasemos con nosotros. La crisis se agravó. Esa tarde, se difundió en los blogs de tecnología la noticia de que el sistema de Apex Nevations colapsó, lo que provocó una interrupción en el comercio electrónico multiplataforma. El hashtag Apex Nevations Meltdown se convirtió rápidamente en tendencia en Twitter, y los comentarios fueron brutales. Siempre supe que su sistema era inestable. Nuestro sitio web se retrasó muchísimo durante nuestra última promoción. Supe que despidieron a su programador principal. ¡Qué decisión tan ingeniosa! Cortarse el brazo para ahorrarse unos $. Información privilegiada, Mark Sterling y esa Chloe Vance tienen una aventura. Despidieron a Leo para darle más poder. Me da pena Leo Carter. 3 años de su vida laboral fueron en vano. La ola de prensa negativa fue abrumadora. Mark quería dar una conferencia de prensa, pero ni siquiera pudo redactar un comunicado coherente. El departamento técnico seguía en el olvido. Los expertos, cada uno con su propio presupuesto, iban y venían, negando con la cabeza y diciendo que el sistema era demasiado complejo como para arreglarlo sin el creador original. Un hombre, que decía ser un ex-ingeniero principal de Google, estuvo experimentando durante 2 días antes de declarar que la arquitectura tenía un diseño antihumano y se marchó con sus honorarios de consultoría. Chloe empezó a llamar a inversores desesperadamente, intentando asegurar un salvavidas para la empresa. Se vistió con sus mejores galas, yendo y viniendo entre cócteles y cenas de negocios, forzando sonrisas y bebiendo whisky. Pero en cuanto mencionaba las innovaciones de Apex, los inversores se excusaban y se marchaban. Chloe, no es que no quiera ayudar. Un inversor que solía coquetear con ella dijo con un suspiro, todos saben que Apex es un desastre ahora mismo. Cualquier dinero que invirtiera sería tirarlo a la basura. Además, añadió, mirándola con complicidad, oí que despidieron a Leo Carter. Ese tipo es un genio. Intenté fichármelo el año pasado, pero no cedió. Arrancaste el pilar fundamental de tu empresa. ¿Cómo esperas que siga en pie? Chloe contuvo las lágrimas al irse. Era tarde cuando llegó a casa. Mark estaba sentado en la oscura sala, rodeado de botellas de licor vacías. Al verla, se puso de pie de un salto, con los ojos inyectados en sangre clavados en ella. ¿Dónde está el dinero? ¿No dijiste que podrías encontrar un inversor? Mark, nadie está dispuesto a invertir ahora mismo. La voz de Chloe se quebró entre sollozos. Inútil. Mark la empujó y ella cayó al suelo. Si no me hubieras empujado a despedir a Leo, nada de esto habría pasado. Eres una maldición. Chloe aterrizó con fuerza, golpeándose la rodilla con la esquina de la mesa de centro. El dolor agudo le provocó una nueva oleada de lágrimas. Al contemplar el rostro deforme y feo del hombre que tenía delante, sintió como si estuviera viendo a un extraño. ¿Este era el hombre por el que había abandonado a Leo? ¿El hombre que eligió por dinero y estatus? La colmaba de elogios cuando las cosas iban bien, pero en cuanto surgían los problemas, la culpaba de todo. Eres un cabrón, Mark. Chloe se puso de pie de un salto, señalándolo con un dedo tembloroso. ¿Quién dijo que Leo se estaba volviendo demasiado arrogante y que tarde o temprano sería una amenaza? ¿Quién se apropió del código que Leo escribió para adular a la competencia? ¿Y ahora me culpas a mí? Estallaron en la pelea más acalorada de su relación, gritando de todo, desde los fracasos de la empresa hasta sus traiciones mutuas. Chloe, entre lágrimas, reveló que Mark había estado transfiriendo en secreto activos de la empresa a su exesposa. Mark replicó con voz ronca que Chloe lo había estado engañando con otros inversores.
Todas las dulces promesas que una vez se habían hecho se habían convertido en armas. Finalmente, Mark dio un portazo y se fue, dejando a Chloe sola en la habitación fría y oscura. En cuanto a mí, estaba buceando en las Maldivas. Bancos de peces de colores brillantes pasaban nadando, y los arrecifes de coral brillaban bajo la luz del sol. Mi teléfono se cargaba de nuevo en la habitación del hotel, lleno de llamadas perdidas y mensajes de Chloe y Mark. Los mensajes habían pasado de ser súplicas a amenazas, y ahora a pura desesperación. Leo, estoy de rodillas. Te lo ruego, por favor, vuelve. Mark dijo que te dará acciones de la empresa. Leo, si vuelves, haré lo que sea. Podemos volver juntos, ¿vale? Terminaré con Mark para siempre. Leo, espero que te pudras en el infierno. Me arruinaste la vida. Nunca te lo perdonaré. Leí los mensajes sin ninguna emoción. Deberían haber pensado en las consecuencias al tomar sus decisiones. No soy ningún santo. No creo en poner la otra mejilla. Algunas personas tienen que pagar por sus actos. Durante mis últimos días en las Maldivas, alquilé un todoterreno y conduje sin rumbo por la costa. Al pasar por un chiringuito, vi un reportaje sobre Apex Nevaschens en la televisión. En la pantalla, Mark era asediado por reporteros fuera del edificio de oficinas, intentando torpemente protegerse la cara con un maletín. Detrás de él, el cabello de Chloe era un desastre. Su maquillaje, antes perfecto, le corría por la cara como un payaso triste. El reportero dijo que las acciones de Apex llevaban días en caída libre y que su valor de mercado se había evaporado en casi $50 millones. Brindé en silencio por la televisión. Brindis por mis años desperdiciados, por un amor traicionado y por mí mismo por finalmente escapar de ese pantano tóxico. Una semana después, terminé mi viaje por el sudeste asiático y volé de vuelta a Austin. En cuanto aterricé, recibí una llamada de mi antiguo compañero de cuarto de la universidad, Alex Chun. Lao, por fin has vuelto, dijo con la voz llena de emoción. Mi startup acaba de cerrar su ronda de financiación ángel y necesitamos urgentemente un director de tecnología. ¿Te interesa ayudarme? Alex y yo compartimos litera en la universidad. Él empezó a trabajar en Google después de graduarse y se fue el año pasado para fundar su propia empresa de inteligencia artificial. Seguíamos en contacto y él sabía por lo que había pasado en Apex. Llevaba meses diciéndome que renunciara. ¿En qué consiste el proyecto?, pregunté sonriendo. Un sistema de recomendación inteligente específico para plataformas de comercio electrónico. Alex dijo con voz ambiciosa. Todos los grandes minoristas están intentando desarrollarlo ahora mismo. El potencial del mercado es enorme. Leo, con tus habilidades, sé que podemos triunfar. Lo pensé un momento y acepté su oferta. Al día siguiente, visité la oficina de Alex. Era un espacio pequeño en un parque de incubación tecnológica. Era modesto, pero todos allí tenían una mirada de determinación apasionada. Alex me presentó al equipo principal y nos entendimos de inmediato. Leo, un arquitecto como tú es justo lo que nos falta. Alex me dio un plan de negocios. Dime tu salario y también te reservamos un capital. Aceptaré el salario del mercado. Dije, hojeando el plan con una sonrisa. Quiero las acciones, pero solo si puedo generar resultados para la empresa. Mientras hablábamos, mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Dudé, pero respondí. Leo, soy Mark Sterling. La voz al otro lado sonaba ronca y agotada, desprovista de su arrogancia habitual. Mark. ¿Qué pasa? Mi tono era monótono. Leo, me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Su voz estaba cargada de desesperación. La empresa está a punto de quebrar. Los bancos nos están reclamando los préstamos y ni siquiera podemos pagar la nómina. Vuelve, por favor. Te daré el 30% de la empresa.
Te nombraré vicepresidente de ingeniería. ¿Qué dices? Casi me río. Mark, ¿de verdad crees que volveré? Leo, te lo ruego. Estaba prácticamente quejándose. Sé que Chloe te jodió, pero fue todo por ella. No tuvo nada que ver conmigo. Vuelve y salva la empresa. ¿Salvarme? ¿No te importa? Me burlé. ¿Quién firmó los papeles para despedirme? ¿Quién se llevó el código que escribí para impresionar a la competencia? Mark, ¿no te da vergüenza? ¿Qué quieres? Su tono se volvió cruel. Solo quieres dinero, ¿verdad? Dime el precio. Pagaré lo que sea. Lo que quiero, dije, es algo que no te puedas permitir. Colgué y bloqueé su número inmediatamente. Alex me miraba preocupado. Leo, ¿crees que intentará vengarse? ¿Venganza? Sonreí. Ni siquiera puede salvarse a sí mismo ahora mismo. No tiene tiempo ni energía para preocuparse por mí. Mis palabras se cumplieron antes de lo esperado. Unos días después, se supo que los empleados de Apex Nevations protestaban públicamente por sus salarios impagos. Docenas de ellos se pararon afuera de la oficina con carteles que decían, Mark Sterling, páganos lo que debes, y Apex explota a sus trabajadores. Los medios de comunicación irrumpieron en la escena, convirtiéndola en un espectáculo local. Chloe intentó salir y calmar a la multitud, pero inmediatamente fue rodeada por empleados furiosos. Alguien le lanzó un huevo que salpicó su chaqueta de diseñador. Alguien más la agarró del pelo, gritando que era una rompehogares. Tuvieron que llamar a la policía para que la rescataran del caos. Su cabello, meticulosamente peinado, estaba despeinado. Su ropa cara estaba manchada, y parecía un perro callejero atrapado bajo la lluvia. Mark estaba en su oficina, sin atreverse a salir. Finalmente se escabulló por la puerta trasera, esa noche. Todos los bancos rechazaron sus solicitudes de préstamo. Sus amigos dejaron de responder a sus llamadas. Incluso una adinerada socialité con la que había estado saliendo por su cuenta bloqueó su número tras enterarse de que su empresa estaba en quiebra, y según se dice, se había ido a un magnate inmobiliario. A punto de desesperarse, Mark intentó una última cosa, vender la empresa. Contactó con varias empresas que ya habían mostrado interés en una adquisición, con la esperanza de vender la estructura de Apex Nevations y su sistema, ahora obsoleto, para obtener dinero rápido. Pero en cuanto los compradores potenciales hicieron su debida diligencia, todos se marcharon. Un ejecutivo le dijo sin rodeos, Mark, tu empresa es un cascarón vacío con una montaña de deudas, y su tecnología principal está secuestrada por el tipo al que despediste. Comprar sería como agarrar una bomba de relojería. Sería una estupidez. Mark estaba completamente derrotado. Vendió todo lo de valor de su oficina, incluyendo los muebles de caoba y su rosario favorito. Pero el dinero era solo una gota en el océano frente a las enormes deudas de la empresa. Empezó a liquidar sus bienes personales, primero poniendo a la venta su villa en las afueras y luego vendiendo su Mercedes. Pero, desesperado, se vio obligado a aceptar ofertas muy bajas por todo. Poco después, llegó a la oficina una citación judicial. Zenith Commerce había presentado oficialmente una demanda solicitando 1,4 millones de dólares en daños y perjuicios. Al mismo tiempo, el banco solicitó una orden judicial para congelar todas las cuentas personales y corporativas de Mark. Fue entonces cuando Chloe comprendió la gravedad de la situación. Encontró a Mark llorando y rogándole que hiciera algo. Pero Mark la miraba con la mirada perdida. Lo he intentado todo, dijo. Solo nos queda esperar la liquidación de la quiebra. ¿Liquidación? ¿Y nosotros? Chloe lo agarró del brazo. No quiero ir a la cárcel. Fui aval de algunos de esos préstamos. Para ayudar a Mark a conseguir financiación, ella garantizó personalmente varios préstamos comerciales. Ese es tu problema, dijo Mark, quitándose la mano de encima, con la mirada fría como el hielo.
Si no hubieras insistido en meterte en el asunto, nunca me habría metido en este lío. Al ver a este hombre cruel y despiadado, el corazón de Chloe finalmente se rompió. Ella sabía que él intentaba culparla de todo para poder irse. Empezó a intentar transferir sus bienes en secreto. Pero sus bolsos y joyas de diseñador ya se habían vendido para ayudar a Mark a mantener su liquidez. Solo le quedaba un pequeño apartamento cuya hipoteca aún estaba pagando. En su desesperación, Chloe pensó en mí. Me llamó sin parar, me envió un montón de mensajes e incluso fue a mi antiguo apartamento a esperarme. Pero ya me había mudado y no pudo encontrarme. Un día, consiguió mi nuevo número de Kevin. En cuanto contesté, rompió a llorar. Leo, me equivoqué. Ahora sé que me equivoqué. Ayúdame, por favor. Te lo ruego. No quiero ir a la cárcel. Mis padres cuentan conmigo para cuidarlos. Chloe, dije con voz tranquila mientras la interrumpía. ¿Te paraste a pensar alguna vez, cuando tú y Mark me despedían, si me dejaban alguna salida? Yo. Se quedó sin palabras. Te llevaste mi dinero para impresionar a otro hombre. Usaste el trabajo de mi vida como una herramienta para tu propio beneficio. Y ahora que todo te ha explotado en la cara, ¿me recuerdas? Mi voz estaba cargada de desprecio. Es demasiado tarde. Hiciste tu cama, Chloe. Ahora tienes que acostarte en ella. Colgué el teléfono y bloqueé su número por última vez. Hay gente que no merece compasión. En los meses siguientes, me dediqué por completo a mi trabajo en la empresa de Alex. Juntos, refinamos la arquitectura del producto y optimizamos nuestros algoritmos. En poco tiempo, contábamos con una versión de nuestro sistema de recomendación inteligente lista para su comercialización. Gracias a su preciso perfilado de usuarios y a su eficiente lógica de recomendación, nuestro producto captó rápidamente la atención del mercado. Una conocida cadena minorista nacional se puso en contacto con nosotros para expresar su interés en colaborar. Tras varias rondas de negociaciones, firmamos nuestro primer gran acuerdo, un contrato de $5 millones. El día de la firma, toda la oficina lo celebró. Alex me abrazó y me gritó, Leo, lo logramos. Mientras tanto, el proceso de quiebra de Apex Nevations avanzaba metódicamente. El tribunal subastó el equipo de oficina y la propiedad intelectual de la empresa, pero lo recaudado no fue suficiente para cubrir sus deudas. La casa y el coche de Mark fueron embargados y vendidos. Pasó de ser un director ejecutivo de alto nivel a un hombre sin hogar sin nada a su nombre. Alguien dijo haberlo visto en una zona peligrosa de la ciudad, con ropa barata, el pelo canoso y delgado, sacando latas de un contenedor de reciclaje. Los supuestos amigos que una vez lo rodearon ya no estaban. Intentó encontrar trabajo, pero a su edad y con su reputación tóxica en el sector, ninguna empresa lo contrataba. Más tarde supe que intentó trabajar como jornalero en una obra, pero lo despidieron por falta de fuerza. El destino de Chloe fue aún peor. Por su papel en la filtración de secretos comerciales a un competidor, no solo tuvo que asumir una parte de la enorme deuda, sino que también enfrentó cargos penales. Sus padres se enfermaron por el estrés y fueron hospitalizados, sin nadie que los cuidara. El día de su juicio, vestía un uniforme de prisión y llevaba el pelo corto. Su mirada estaba vacía, todo su antiguo glamour había desaparecido. En la sala del tribunal, la fiscal presentó pruebas del correo electrónico que había enviado a la competencia con el código fuente. También mostró registros bancarios de su malversación de fondos de la empresa para comprar artículos de lujo para Mark. Ante pruebas irrefutables, no pudo defenderse. Al final, el tribunal declaró a Chloe responsable de $2 millones en daños y perjuicios y la condenó a 3 años de prisión por el delito de espionaje corporativo. Al escuchar el veredicto, se desplomó en el suelo de la sala, sollozando desconsoladamente. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. 6 meses después, la empresa de Alex y la mía cerraron con éxito nuestra ronda de financiación, con una valoración de $25 millones.
Nos mudamos a una oficina mucho más grande y nuestro equipo creció a más de 50 personas. Me quedé de pie junto al ventanal, contemplando el bullicioso horizonte de la ciudad, con un torbellino de emociones. La traición y el dolor del pasado se habían convertido en el combustible de mi ambición. Había perdido un amor falso y un trabajo sin futuro. Pero a cambio, había forjado una verdadera amistad y una carrera propia. De vez en cuando, me enteraba de las novedades de Mark y Chloe por antiguos compañeros. Mark fue arrestado por hurto y cumplió 6 meses de cárcel. Tras su liberación, desapareció por completo. Tras salir de prisión, Chloe supuestamente se mudó a un pequeño pueblo del Medio Oeste y trabajaba lavaplatos. Alguien me preguntó una vez si pensaba que su destino era demasiado cruel. Dije que no. El mundo tiene una forma de equilibrar las cosas. Cosechas lo que siembras. Todo lo que se gana con engaño y traición acabará convirtiéndose en polvo. Solo trabajando duro y tratando a las personas con integridad se puede construir algo duradero. Tomé un sorbo de café, contemplando las brillantes luces de la ciudad, y sonreí. Este café fue un brindis por el pasado, por el futuro, y sobre todo, por la persona que nunca se dio por vencida, incluso cuando las cosas estaban en su peor momento.